ve pantalla? Sí, licenciado. Sí, licenciado, se ve. Muchas gracias. Bueno, fíjense lo que estábamos desarrollando, habíamos estado hablando justamente de la demanda. Y en relación a la demanda estábamos viendo la variación del precio del bien X. Fíjense, esto es lo que ocurre cuando varía el precio, habíamos dicho. Si el precio sube, la cantidad disminuye, ¿no? Y eso es un movimiento, habíamos mencionado, ¿no? Ese es un movimiento. Aquí ya está, ¿no? Movimiento sobre la curva. ¿Cuándo varía el precio del mismo bien? Bueno, la cantidad demandada es diferente a la demanda, ¿no? Les decía eso al principio. Esta es la cantidad demandada. La demanda es esta, esa es la diferencia. ¿No es cierto? Y bueno, habíamos estado ingresando a determinantes distintos del precio, ¿no? Y les decía, ¿no? No solo a la demanda le afecta el precio, también hay otros factores como el ingreso, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso del ingreso, eh, si el ingreso aumenta, entonces va a afectar a la cantidad que compremos, ¿no? En este caso, fíjense, los otros determinantes, pues son estos, ¿no? Como habíamos visto, precio del bien, bueno, precio de otros bienes, el ingreso del consumidor, las expectativas y los gustos y preferencias, ¿no es cierto? Entonces, a eso nos estábamos refiriendo. Aquí hemos hablado, pues, de la ley de la demanda. Bueno, ¿qué dice la ley de la demanda? A medida que aumenta el precio, disminuye la cantidad, ¿no? Ahí está, hablando de la ley de la demanda. Y habíamos entrado, pues, a un ejemplo en particular. Bueno, creo que nadie saca este resultado. Este es de su compañera, vamos a posar. No logré el objetivo, pero bueno, les decía, vamos a seguir tratando de resolver. Este es un ejemplo, pues, de la demanda de naranjas, ¿no? Fíjense, ahí están las naranjitas y hemos estudiado, pues, su demanda, ¿no? Fíjense, esos son los datos. Ahí tenemos el precio, ahí tenemos la cantidad. Fíjense, tiene relación, pues, inversa, ¿no es cierto? Naranjas por mes. Fíjense, yo he agarrado dos valores, el precio 2 y la cantidad 2, y el precio 1 y la cantidad 1, ¿no es cierto? Y a partir de eso yo he calculado, pues, la ecuación de demanda. Ahí está la ecuación de demanda, ¿no es cierto? Sale cantidad es igual a 1000 menos 10 del precio. Entonces, este gráfico refleja ese ejemplo, ¿no? Bueno, aquí dice la tabla de demanda lleva implícitas otras variables. ¿Cuáles serán esas otras variables? Ya habíamos dicho, ahí está, como los gustos, ¿no? El precio de las otras variables o de otros productos como la toronja, ¿no? Y está barato la toronja, tal vez ya no compremos naranja, compremos toronja, les decía, ¿no es cierto? Bueno, vale la pena subrayar esto, ¿no? Otras variables. Ahí está, lleva implícitas otras variables. Y aquí voy a poner los gustos. Ahí está. También el precio de las toronjas, fíjense, el precio de los jugos de lata. Esos son los otros bienes, ¿no? El ingreso también afecta el precio de los frescos, fíjense también. Y bueno, todas estas otras variables afectan a la demanda de naranjas, fíjense. Si está el precio de las toronjas bajo, compramos toronjas. También hay juguitos en lata, ¿no? Si el precio está bien, nos compramos juguito, ¿no? Si hay buen ingreso, lógicamente vamos a demandar más naranjas. Y el precio de los refrescos, ¿no? Bueno, alguien me indica que se ha cortado la pantalla. Vamos a
Bueno, vamos a desconectar. Bueno, ahí está. Vamos a tratar de desconectar a los demás compañeros. Bueno, muy bien. Bueno, ya estamos. Ahí está. Vamos a compartir la pantalla. ¿Me confirman? ¿Se ve pantalla otra vez? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Gracias. Sí, Lice, buenos días. Buen día, muy bien. Y fíjense, habíamos quedado aquí justamente, ¿no? Esta es la demanda, Lice. básicamente naranjas, ¿no es cierto? Esa es la demanda. Y dice, ¿no? Bueno, a ver, bueno, gracias. Sí, sí, he escuchado, se ve muy bien. Vamos a usar esto. Bueno, vamos a continuar. Esta es la demanda con tres elementos principales a tres diferentes precios, ¿no? Fíjense, al precio 1, al precio 2 y al precio 3, ¿no es cierto? Entonces, estos puntos que vemos aquí, pues corresponden a esta tabla, ¿no? Ese es el gráfico, pues, de la demanda de naranjas. Vamos a continuar. Y menciona aquí, ¿no? Hay que recordar que la variable dependiente es la cantidad, eso es cierto. Les decía, pues la cantidad está en función al precio, no el precio en función a la cantidad. Eso lo vamos a anotar por aquí. Es necesario. Vamos a decir, pues, cantidad está en función al precio, ¿no es cierto? Bueno, ahí está. Bueno, muy bien, eso lo vamos a dejar por ahí. Vamos a continuar revisando, ¿no? Lo más importante de este párrafo es la dependiente es bueno, es la cantidad, ¿no? La independiente es el precio. Por eso decimos la cantidad depende del precio, ¿no? Bueno, eso es lo más importante. Fíjense, si la variable independiente es el precio, la pregunta, ¿por qué va arriba, no? ¿Por qué estaría, pues, marcándose arriba? Bueno, eso es para una explicación económica de mejor calibre, ¿no es cierto? Para que, pues, hagamos una explicación, pues, más certera. Ahí está. Ustedes recordarán, pues, en análisis, la variable independiente siempre era X y X iba abajo, ¿no? De esa manera, ¿no? Esa es la variable independiente X y X iba siempre
en el eje horizontal, ¿no es cierto? En este caso, microeconómicamente hablando, si la variable independiente es el precio, tendría que ir aquí, ¿no es cierto? Pero por fines de explicación mejores, el precio pues va en el eje de las ordenadas, ¿no es cierto? Esa es la manera económica, pues, para dar explicación a los fenómenos económicos. Muy bien, hemos visto cómo varía el precio. Ahí está, hemos visto pues que varía el precio del bien. Fíjense, recuerden bien este gráfico. La demanda depende del bien X, también depende, bueno, depende del precio del bien, de otros bienes, del ingreso del consumidor, de las expectativas, de los gustos y preferencias. En otras palabras, apenas hemos visto el precio del bien. Nos falta ver estos otros valores, ¿no? Fíjense, aquí está, variación del precio del bien, ¿no es cierto? Fíjense, pues nos falta el precio de otros bienes, el ingreso, expectativas y gustos. Y vamos a ir a eso. Y aquí, fíjense con seguridad, pues que nos encontramos con este nuevo título, variación del precio de otros bienes. Ahí está, pues, esto es lo que vamos a usar. Ahí está, ¿no es cierto? Y bueno, vamos a dar explicación, pues en este caso, bueno, eh, bueno, permítanme un minuto. Eh, Estamos tomando examen de mientras, pues, vamos a tomar 5 minutitos para corregir algunos errores.
Bueno, vamos a continuar. Bueno, aún se ve pantalla. Bueno, esperemos que sí. Y bueno, vamos a ver en qué afecta el que varíen otros bienes. Hablábamos de las naranjas, recordarán, hablábamos de este producto. ¿En qué le afecta a la venta de naranjas que las toronjas bajen el precio? Esa era la grande duda, ¿no? ¿Y qué tiene que ver las toronjas con las naranjas? ¿Alguien se anima a responder? No, Suponiendo que... Adelante. bien, no, no, no sé cómo explicarlo, pero que se puede reemplazar son entre ellos. Está muy bien, ¿no? Porque al final si tenemos sed, ambos nos sirven, ¿no es cierto? Sí, algo así. Mm, Muy bien, esa es la explicación correcta, claro. Si tienen sed, pues toronjas, yo creo que sí reemplaza nomás al consumo de naranjas, ¿no? Y bueno, en ese caso, pues fíjense, si bien tienen algo que ver o tienen mucho que ver las toronjas con las naranjas. ¿Por qué? Porque los dos bienes cumplen casi con la misma necesidad, ¿no? Satisfacer la sed, por ejemplo. Entonces, fíjense, por eso el precio de otros bienes también afecta a la demanda. Las toronjas son otros bienes, pero como podemos ver, le está afectando bueno, a la venta de naranjas, ¿no? Le va a afectar, ¿no? Si está barato. Entonces, por eso estudiamos la variación del precio de otros bienes. Bueno, a esos jóvenes que hemos hablado de las toronjas, se le llama un bien sustituto. ¿De acuerdo? Se le llama un bien sustituto. Por ejemplo, si yo compro Coca-Cola, ¿cuál será un bien sustituto de la Coca-Cola? La Pepsi. La Pepsi. Muy bien. Ese es un bien sustituto, ¿no? Y bien lo vamos a marcar aquí. Vamos a hablar de bienes sustitutos. Y también existen bienes complementarios que complementan a lo que yo estoy requiriendo. Por ejemplo, bueno, no se me ocurre un ejemplo en este momento, pero pregunta, ¿no? Si compramos un automóvil, ¿qué necesitará el automóvil para poder caminar, ¿no? Para poder funcionar. Gasolina. Gasolina. Combustible. Muy bien. Entonces, la gasolina es un bien complementario del automóvil. No es un sustituto, ¿no? Sino ese es un bien complementario. Le va a complementar para que al final funcione, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, ese es un bien complementario. Y bueno, un bien independiente. También existe pues ese tipo de bienes, los bienes independientes, como por ejemplo, ¿qué tiene que ver la venta de tornillos con la venta de lechugas? ¿Tendrá que ver algo? Nada. Nada, licenciado. No. Muy bien, nada, ¿no? ¿No es cierto? No tiene que ver nada. Entonces, pues en ese caso, vamos a hablar de bienes independientes. Fíjense, tres tipos de bienes que vamos a hablar al variar el precio de otros bienes. Aquí dice bien claro otros bienes. ¿Cuáles otros bienes? Los bienes sustitutos, los bienes complementarios y los bienes independientes. A esto nos referimos cuando vamos a hablar de otros bienes. ¿De acuerdo? Entonces,
Básicamente de eso estamos hablando cuando hablamos de otros bienes. ¿Cuáles otros bienes? Los bienes sustitutos, bienes complementarios y bienes independientes. Bueno, fíjense, por bien sustituto. Vamos a nuevamente ingresar en cancha, vamos a marcar el bien sustituto. Ahí está. ¿Puede satisfacer la misma necesidad? Correcto. Cualquier bien que pueda satisfacer la misma necesidad, ¿no es cierto? Hay sustitutos perfectos como Pepsi, Coca-Cola. Y hay algunos sustitutos no tan perfectos como las naranjas y las toronjas, ¿no? Ahí menciono unos ejemplos, fíjense, como el café, el té, naranja y limón, ¿no? Son también ejemplos, ¿no?, que hemos visto. Ahora, bueno, pues recordemos que decíamos en el ejemplo anterior, un precio barato de las toronjas le afecta a la venta de naranjas. Eso es lo que decíamos, ¿no? Y aquí fíjense, el cambio en el precio del bien distinto al considerado tendrá efectos sobre la curva de demanda, ¿cierto? Porque si las toronjas están barato, toda la curva de demanda de naranjas va a reducir, ¿no? Se va a ir hacia la izquierda, le afecta. Le afecta, en otras palabras. Bueno, vamos a ir marcando eso. Bueno, voy a ir marcando todo esto. Ahí está, para que quede entendido, ¿no es cierto? Ahí está. Esa es la realidad, ¿no? El cambio en el precio de un bien distinto al considerado, es decir, el producto como las toronjas, ¿no?, tendrá diferentes efectos sobre la curva de demanda. ¿Demanda de qué? De naranjas, ¿no? Dependiendo de la relación que tengan entre sí. Eso también es necesario subrayar. ¿Qué relación? Nos estamos refiriendo a si son bienes sustitutos, complementarios o independientes. A esa relación se refiere, ¿no es cierto? Mucho depende de qué relación tenga. Fíjense, ahí menciono un ejemplo, el del café. Bueno, ya, el bien del café, el bien A. El café es sustituto del café de, bueno, esto es un ejemplo del libro. Podemos nosotros hablar de café, Nescafé y bueno, no sé qué otras marcas de café haya, ¿no? Pero bueno, esos son sustitutos, ¿no? Por ejemplo, el té de manzanilla se puede sustituir con el té de jengibre, ¿no? O con el té de cedrón, ¿no es cierto? Esos son bienes sustitutos, ¿no es cierto? Entonces, pues esos son ejemplos que vamos a ver. Bueno, entonces vamos a tomar esos dos ejemplos. Bueno, continuamos con las naranjas y las toronjas. Demanda de naranjas. Si baja el precio de las toronjas, con seguridad que vamos a comprar toronjas, ¿no? Ya no naranjas. ¿Qué pasa con la demanda de naranjas? Va a disminuir, ¿no es cierto? Va a disminuir. La gente va a preferir comprar toronjas. Ahora, si aumenta el precio de las toronjas, la gente va a comprar más naranjas. Fíjense, tiene una relación, tiene un efecto inverso, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Si aumenta, ¿no?, aumenta el otro, pero hablando de precio-cantidad, ¿no? Es decir, en bienes sustitutos, si aumenta el precio, aumenta la cantidad del bien. Y si disminuye el precio del sustituto, también disminuye la cantidad del bien considerado, porque pues el sustituto se ha abaratado, ¿no? Entonces le afecta. Yo creo que podemos anotar eso aquí. Bueno, no sé, bueno, aquí lo vamos a anotar, fíjense. Vamos a considerar lo siguiente.
si disminuye el precio del sustituto, lo que ocurre es que aumenta el precio del bien, ¿no es cierto? Ahí está. O bueno, yo creo que podemos hacerlo con nombre y apellido, ¿no es cierto? Si aumenta el precio de las naranjas, bueno, por ahí lo voy a escribir. Fíjense si aumenta el precio de las naranjas, bueno, de las toronjas en este caso, ¿no es cierto? Estamos hablando del sustituto. Este es sustituto. Ahí está. ¿Qué va a ocurrir? Va a disminuir la cantidad de naranjas, es decir, disminuye la demanda de naranjas. Ahí está. Se aumenta, bueno, el precio de las toronjas, que es el sustituto. Bueno, creo que lo hemos hecho al revés, ¿no es cierto? Se aumenta el precio de las toronjas, aumenta la cantidad de naranjas. Bueno, eso lo hemos hecho al revés. Vamos a corregir esto. Ahí está. Esa es la relación que tiene. Por aquí vamos a copiar lo mismo. Lo vamos a pegar por aquí. Lo vamos a cambiar de color, qué sé yo, un verde. Ahí está. Y aquí vamos a editar lo siguiente. Vamos a borrar esto y vamos a escribir, fíjense, si baja el precio de las toronjas, también baja la cantidad demandada de naranjas. Muy bien. Esa es la relación que hay entre un bien y su sustituto. Fíjense, el precio de un sustituto afecta en la cantidad del bien que estamos hablando en caso de bienes sustitutos, ¿no? El bien que estamos hablando como tal es la naranja, ¿no es cierto? Aquí en esta primera parte dice, se aumenta el precio del bien sustituto. Lógicamente, si está más caro el sustituto, vamos a comprar naranja nomás, ¿no es cierto? Por eso aumenta la cantidad de naranjas. Por aquí, si baja el precio del sustituto, si baja el precio del sustituto, obviamente está barato, la gente va a comprar el sustituto, ¿no? Las toronjas. Entonces va a bajar la demanda de naranjas, ¿no? Entonces, esto ya tiene sentido. Y en este gráfico, fíjense, en este gráfico se menciona lo siguiente. Bueno, vamos a hacer énfasis a la demanda de naranjas, ¿no? Esto para nosotros va a ser, pues, demanda de naranjas. Lo voy a poner por aquí.
Lo voy a dejar aquí y bueno, vamos a tratar de ilustrar un poquito. Nuestro gráfico, fíjense aquí, vamos a escribir demanda de naranjas. Ahí está. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre lo siguiente. Resulta que sube el precio del sustituto. Sube el precio del bien sustituto. Entre paréntesis, pues, toronjas. Ahí está. Y fíjense, ese texto explica bien lo que está pasando, ¿no? Estamos hablando de la demanda de naranjas. Ahí está, las naranjitas. Y dice, sube el precio del bien sustituto. ¿Cuál es el bien sustituto? Las toronjas, ¿no es cierto? Si sube el precio de las toronjas, con seguridad que no vamos a comprar toronjas, vamos a comprar al contrario más naranjas. Entonces pues, la demanda de las naranjas aumenta o se desplaza hacia la derecha. Vamos a notar eso. La demanda de naranjas aumenta o se desplaza hacia la derecha. Ahí está. Esto vamos a reducirlo. Lo vamos a dejar por ahí, ¿cierto? Muy bien, ahí lo vamos a dejar. La demanda de naranjas aumenta o se desplaza hacia la derecha, ¿no es cierto? Ahí está. Ahí podemos ver claramente pues, que ocurre un desplazamiento, ¿no es cierto? Pues, podemos marcar esto, voy a tratar de marcarlo. Ahí está, fíjense, pueden ver el desplazamiento claramente, pues, en este caso se desplaza hacia la derecha. ¿Qué podemos notar de esto? Lo siguiente, fíjense, el precio es P sub 0. Pregunta, y pregunta por el curso, ¿habrá aumentado el precio? No, esa es la pregunta, ¿no? ¿Habrá aumentado el precio? Sí, O tal vez no ha licenciado. aumentado el precio, ¿no? Bueno, ahí está, sus compañeros, vamos a preguntar a alguien. Damaris, ¿estás en línea? Sí, Damaris, ¿cómo estás? ¿Habrá aumentado el precio? O tal vez no aumenta el precio. Vale equivocarse, ¿no es cierto? Eso es lo que siempre les digo, vale equivocarse. yo creo que aumentó el precio. Bueno, muchas gracias. Vamos a preguntar a alguien más. Alex, Alex, ¿estás en línea? Bueno, no sé si está en línea. Milady, ¿estás en línea, Milady? Sí, licenciado. ¿Cómo estás, Milady? ¿Habrá aumentado el precio? Yo considero que sí, licenciado. Bueno, y Milady, según el gráfico, ¿crees que aumenta el precio? El precio de la naranja, licenciado.
Correcto. Estamos hablando de la naranja. Sí, yo creo que sí ha aumentado. Bueno, muchas gracias. Bueno, fíjense, jóvenes, según el gráfico, aquí está el precio. Como pueden ver en el gráfico, el precio no ha aumentado. Fíjense, aquí les voy a poner. El precio en realidad no ha aumentado, jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que ha aumentado? Fíjense, pues el precio no ha aumentado. ¿Qué es lo que ha ocurrido entonces? Si el precio no ha aumentado, ¿qué es lo que ha variado entonces? La cantidad. Aumentó la cantidad demandada. Correcto, la cantidad ha aumentado. ¿Por qué? Porque el precio de las toronjas ha subido, ¿no? La gente va a comprar más naranjita. Entonces la señora que vende naranjitas, ese día va a vender más, va a vender Cusub 1 y ya no va a vender Cusub 0. Entonces, al mismo precio se venden más naranjas, ¿no? Esa es la realidad. Vamos a escribir eso con al mismo precio se vende más naranjas. Eso es lo que ocurre, jóvenes. Al mismo precio se vende más naranjas. El precio no ha variado. No ha variado el precio como, perdón, como en este otro gráfico o en este otro gráfico. Fíjense, aquí se ha movido el precio y la cantidad ha bajado. Esto es con un movimiento propio del precio, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa en el otro gráfico? En el que estamos viendo. Bueno, ¿dónde está? Bueno, aquí está. ¿Qué pasa en este gráfico? Que el precio no está variando, sino que más gente le está comprando a la señora que vende naranjas. Entonces, al mismo precio, la señora va a vender más. Eso es lo que quería que entiendan, lo que ocurre cuando sube el precio del bien sustituto. Obviamente, si baja el precio del bien sustituto, pues olvídense, pues en vez de aumentar la cantidad, disminuiría, ¿no es cierto? Al otro lado iría. Ya no a la derecha, sino hacia la izquierda. A estos jóvenes que estamos viendo se le llama un movimiento, bueno, un desplazamiento, ¿no? Este efecto, bueno, directamente es un desplazamiento de la curva de demanda. Ahí está, voy a reducir el tamaño. Y lo voy a dejar ahí. Bueno, les decía, pues es un desplazamiento. Ahí está. Es un desplazamiento de la curva de demanda. Este es un desplazamiento. Y esto que vemos aquí es un movimiento. Este es un movimiento en la curva. Fíjense, este es un movimiento en la curva. En la curva. Esto de aquí abajo, bueno, es un desplazamiento, no es un movimiento de la curva, que es diferente, ¿no? Es un desplazamiento. Ahí dice claramente desplazamientos de la demanda debido a cambios en el precio de un bien sustituto. Muy bien. Entonces, eso es lo que genera un bien sustituto, ¿no? Cuando sube el precio del bien sustituto. Obviamente, si baja, jóvenes, se va a ir al otro lado. No nos olvidemos de eso. Bueno, voy a continuar. Vamos a continuar y bueno, vamos a continuar explicando. Aquí dice ceteris paribus. Sabemos qué significa ceteris paribus mientras los demás factores permanecen constantes. ¿No es cierto? Es decir, que no se va a mover todavía los gustos ni el ingreso. Y bueno, esto está hablando de este, bueno, fíjense de este gráfico. Aquí dice D
y aquí dice D asterisco, ¿no es cierto? Este es el D y este es el D asterisco. El D asterisco es el que se ha desplazado básicamente, ¿no es cierto? Bueno, este párrafo está hablando de eso específicamente, ¿no? Un aumento del precio del bien sustituto, de las toronjas, como hemos dicho, desplaza la demanda de D a D asterisco, ¿no? Lo que significa que al precio cero, fíjense, este precio no se había movido, hemos dicho, el consumidor está dispuesto y puede adquirir Q sub 1, o sea, más, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Si disminuye el precio, la gente se va a comprar más sustituto. Va a bajar la demanda de las naranjas, ¿no es cierto? Es lo mismo, ¿no? Lo que estamos diciendo. Y lo más importante, lo que les decía hace un momento de los movimientos y desplazamientos. Ahí está. En primer lugar, la distinción entre movimientos sobre la curva y desplazamientos de la misma, es decir, entre cambios entre la cantidad demandada y cambios en la demanda. Eso es lo que les estaba explicando. Es diferente un movimiento en la curva que un movimiento de la curva. Un movimiento de la curva, de esta manera, pues se llama desplazamiento. Este es un desplazamiento, jóvenes. Este es un movimiento de un precio 1 y un precio 0. Q sub 1 y un Q sub 0. Este es un movimiento, ¿no? De un punto A un punto B, pero en la curva. Este es un movimiento, repito. Y este es un desplazamiento. No se olviden, jóvenes, nunca. Bueno, vamos a continuar leyendo. Bueno, existe un movimiento, jóvenes, cuando varía el precio del bien. Es decir, cuando varía el precio de la naranja, recién existe un movimiento, como en el primer gráfico, ¿no? Ceteris paribus, ¿no? Ceteris paribus. Ahora, si se modifica cualquier determinante del precio de otro bien, pues ocurre pues un desplazamiento, ¿no? Eso está hablando pues de estos otros casos, ¿no? Yo creo que vamos a marcar esto. Este primer párrafo está hablando del movimiento. Este segundo párrafo está hablando del desplazamiento. Ahí está. Bueno, eso para que pues se pase, ¿no es cierto? Aquí hay un ejemplo. Bueno, un segundo ejemplo, ¿no? Cigarros Marlboro, bueno, no estoy tan de acuerdo con los cigarros, pero bueno, aquí menciono dos productos. Cigarros Marlboro, la demanda de Viceroy, bueno, supongo que es otra marca de cigarros, pero no conozco, ¿no? Si el precio de Marlboro aumenta, dice, la demanda de Viceroy se incrementa, ¿no? Es como si fuera Viceroy las naranjas y Marlboro las toronjas, ¿no? Estamos hablando de la demanda de Viceroy, ¿no? Si aumenta el precio de Marlboro, obviamente toda la gente va a comprar la otra marca. Por eso en este caso se desplaza hacia la derecha, ¿no? En este caso lo único que vamos a escribir es lo siguiente. Un aumento del precio del bien sustituto hace que la demanda del bien considerado aumente y una disminución del precio del bien sustituto hace que la demanda del bien considerado
disminuye. Ahí está, eso lo vamos a dejar por ahí. Bueno, es un ejemplo también, ¿no es cierto? Vamos a continuar. Bueno, esto está hablando de lo mismo, ¿no? De lo mismo. Al cambiar el precio, un precio relativo en términos de otro bien. Bueno, esto está hablando de precios relativos, ¿no? ¿Por qué se abarata un precio en relación al otro? Bueno, un precio relativo simplemente es el cociente entre dos precios. Voy a marcar esto aquí. Bueno, lo voy a dejar ahí. Este es un precio relativo. Es como un indicador, pues. Por ejemplo, si el precio de una bolsa de naranjas está 10 bolivianos y el precio de las toronjas está pues 15 bolivianos. Si yo divido el precio de las naranjas sobre el precio de las toronjas y sale menor a 1, pues quiere decir que está más barato las naranjas, ¿no? Pues bueno, simplemente ese cociente pues explica eso, ¿no? Y si está mayor a 1, pues obviamente lo contrario, ¿no es cierto? Pues está hablando de precios relativos. Bueno, aquí también presento otro ejemplo para explicar de mejor manera y bueno, lo vamos a tomar. Vamos a revisar este ejemplo más. Demanda de automóviles. Aquí está, se va a hablar de la demanda de automóviles. Depende del precio, eso es correcto. Bien hemos dicho pues, que la demanda depende del precio, ¿no es cierto? Ahí está, precio de A. También depende del precio de la gasolina. Sí, sí depende del precio de la gasolina, ¿no es cierto? Imagínense, si la gasolina está caro, pregunta, ¿se animarían a comprarse un automóvil? Como que no, ¿no es cierto? Claro, está muy carito, ¿no? Ahora pregunta, si el precio del transporte público está bien barato, como que tampoco incentiva a comprarse un automóvil, ¿no? Claro, si está bien barato. Y bueno, todo, aquí también menciona como factor, fíjense, pues menciona como factor también el ingreso de la población, sí afecta, ¿no? A mayor ingreso, más automóviles, ¿no? Y la distancia, claro, si uno tiene que recorrer largas distancias, como 10 kilómetros, 15 kilómetros cada día, mejor que se compre un auto, ¿no es cierto? Esta es la demanda de automóviles. Fíjense, pues, si ¿qué habíamos dicho? Si cambia el precio del bien, ocurre un movimiento, ¿no? Eso es lo que dice. Si lo único que cambia es el precio del automóvil y lo demás permanece constante, ceteris paribus, ya sabemos qué significa esto. Mientras los demás factores permanecen constantes, se tendrá un movimiento. Ahí está. Más claro, agua, ¿no es cierto? Si cambia el precio de los automóviles, se tendrá un movimiento sobre la curva. En resumen, ¿no? Ese es el resumen. Vamos a bajar aquí al gráfico, fíjense. Es decir, un movimiento. Aquí le falta algo. Lo vamos a escribir. Recordemos que se está hablando de automóviles, ¿no es cierto? Voy a escribirlo de mejor manera. Bueno, por lo menos, ¿no? Les decía que falta algo. Y lo que le falta es lo siguiente, ¿no?
Bueno, eso es lo que le faltaba, ¿no? Para que se vea que es un movimiento. Aquí vamos a poner un precio 1 y por aquí vamos a poner un precio 0. Aquí tenemos la cantidad 1 y aquí tenemos la cantidad 0. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando existe una subida de precio, ¿no es cierto? Y fíjense, este es un movimiento. Este es un movimiento. Bueno, antes de continuar, voy a llamar la asistencia. Bueno, voy a llamar la asistencia. Primero a los que pues están presentes, ¿no es cierto? Bueno, esta es la materia de microeconomía. Hay gente que está queriendo ingresar. Choquenilda y Ezra Jimena. Bueno, no sé si se han salido o recién están ingresando, ¿no es cierto? Flores Choquenilda, Yuger, Ezra Jimena. Bueno, eso se ve en el chat, ¿no? Fíjense, aquí se ve quiénes han salido y quiénes han entrado, ¿no? Bueno, no están, ¿no? Están recién ingresando, ¿no? Bueno, también ya es hora, ¿no es cierto? Voy a crear una nueva asistencia. Ahí está, por favor, atentos. Muy bien. Eric Arce Huanca. Presente, licenciado. Muy bien. Cintia Visa Condori. Presente, licenciado. Muy bien. Anaí Aima Vargas. Anaí Aima Vargas. Damaris Cabrera. Presente, Lic. Muy bien. Brian Marcelo Calizaya. Presente, licenciado. Muy bien. Ariel Catari. Ariel Catari no está. Neisa Choque Hinojosa. Tampoco está. Adenil No, presente. Sidney Choque. Presente, Liz, el micrófono no funcionaba. ¿Quién es? Neisa Choque. Muy bien. Sidney Choque. Presente. Muy bien. Zoher Chuquichambi. Presente, Lice. Muy bien. Edwin Colque. Aquí, Lice. Milady Copa. Presente, licenciado. Muy bien. Fabiola Cáceres. Presente, licenciado. Miriam Flores. No está Miriam Flores. Muy bien. Marcelo González. Presente, licenciado. Jonathan González.
Paola Huanca. Paola Huanca. Presente, ¿Está? licenciado. Muy bien. Paola está presente. Edgar Lara. Presente, licenciado. Muy bien. Edgar está. Doris Luna. Presente, licenciado. Muy bien. Limber Maiku. Presente, licenciado. Muy bien. Leoncio Mamani. Presente, lice. Muy bien. Ever Mamani. Presente, licenciado. Muy bien. Cindy Maita Cori. Cindy Maita no está. Paola Moyo. Paola Moyo. Presente, licenciado. Muy bien. Variña Páez. Presente, licenciado. Muy bien. Helen Quispe. Presente, licenciado. Muy bien. Cintia Ramírez. Cintia Ramírez no está. Lenny Torres. Lenny Torres. No está Lenny Torres. Jimena Valdés. Jimena Valdés no está. Alex Ventura. Alex Ventura no está. Jimena Yugar. Jimena Yugar no está. Primero los que no están en esta lista y luego los que no han contestado. ¿De acuerdo? Bueno, ¿quién falta en esta lista? Nombre. Eric, Aquí Tónica, Edwin dos. Cherkay, liceo. Ya, uno por uno. Licenciado, yo no estoy en la lista. Por eso, uno por uno. Ya, yo primero, Edwin Cherkay, liceo. Edwin, Charca. un solo apellido. Charca Rasguido. Así está bien. Con S, no con Z, dice. Muy bien. Sí, está bien. Muy bien. Siguiente. Dice, Yo, Nombre. Eddie, Eric. no, Eddie, listen, doble de Y, Eddie. Tony, Tony. Calle Cardoso, Calle Cardoso. Muy bien. Siguiente. yo, licenciado Yeldi Ruth Jiménez Vilca. Yeldi, ¿está bien así? Sí. Ruth con H. Jiménez Vilca. Así está bien. Sí, está bien, dice. Yo, licenciado Nombre. Erika Carolina Jiménez Vilca. ¿Está bien así? Sí, lice. Muy bien. Siguiente. Yo lice Nombre. Jennifer Lenny Ramírez. Jaime Gutiérrez. Jenny. Con I latina, Jennifer
Lenny Laime Gutiérrez. Muy bien. Siguiente. Nombre. Loida Ramírez Ruiz. ¿Está bien así? Sí. Muy bien. No, Siguiente. con la otra I era. Dice con la otra I era. Perdón, no había visto mi nombre. Siguiente clase arreglamos. Nombre. Ya. Ortiz Cárdenas. Mi Ortiz apellido. es tu nombre. No, Paolo César. Muy bien. Muy bien, Paolo. Está bien, Lick. Gracias. Siguiente nombre. Señor licenciado. David Ramos. Dice David Ramos Plata. David Ramos Plata. Muy bien. Gracias, licenciado. ¿No estabas David registrado en la lista? No, licenciado. Muy bien. Primero estamos Dice- con los que no estaban en la lista. Nombre. Eduardo Momani Condori. Eduardo Omani Condori. Muy bien. Bien. Siguiente nombre. Richard Ya. Apellidos. Marzana con Z. Guaita. Muy bien. ¿Alguien más? Nombre. Muy bien, creo que no hay nadie más. Licenciado, Milady. licenciado, hay un compañero que está tratando de entrar a la sala. Su nombre es Víctor Hugo. No sé si lo podría aceptar. ¿Se ha salido de la sala o recién está queriendo ingresar? Sí, eso es lo que dice. A ver, vamos a revisar. ¿Cuál es su apellido, estimada Milady? Víctor Hugo, eso es lo que dice. Su apellido. Em, mm, Fernández Alcocer. sí, claro. Víctor Hugo Fernández. Alcocer, sí. Muy bien, le vamos a aceptar. Ya está bien, licenciado. Yuga, creo que no estaba en clase siempre. Muy bien, Víctor Hugo, ¿cuál es tu apellido? Buenos días, licenciado. Fernández Alcócer. Fernández Alcocer. Alcócer. Muy bien.